Hola a todos. Ahora que estamos en un día sábado 20 de mayo, quiero primero agradecer a la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio de invitarme a participar en estas jornadas. Yo le estoy hablando de una distancia bastante grande desde Temuco, Chile, pero con toda la energía. El tema que me tocó presentar es disfunciones sexuales en la posmenopausia, un tema muy interesante y qué tienen que ver los andrógenos en esta temática. Y para comenzar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la sexualidad? Hay muchas definiciones, esta es la que a mí me parece más integral. Se refiere la sexualidad como a conducta, comportamiento que clásicamente tenían una función solamente reproductiva. Pero hoy en día claramente se ha sumado la función placentera, ¿cierto? Que es súper importante para la calidad de vida de nuestras pacientes, que implica una comunicación y una trascendencia, pero que está muy condicionado por las pautas culturales y morales de cada época y lugar. Esta es la definición general y hay que tener súper claro, si la vemos así, que es mucho más que la mera genitalidad. Y ese es el primer concepto que nos tiene que quedar muy claros. Dentro de las generalidades, en la sexualidad en la posmenopausia, es súper importante dejar súper claro que antiguamente solamente se entendía la sexualidad como un tema de fertilidad y cuando venía el advenimiento de la menopausia se hablaba de una sexopausia. Esto significa que era mal visto, era criticado, que las pacientes y las personas en pareja sobre la menopausia pudieran tener conductas de sexualidad o de pareja. ¿Qué pasa hoy? Hoy se sabe que más de un tercio de las mujeres va a vivir sobre los 80 años y más de un tercio de ellas, hasta el 50%, va a vivir en menopausia. Por lo tanto, un porcentaje importante de su vida van a vivir en este periodo y el interés por la sexualidad es cada vez mayor. Cada vez es motivo de consulta de entrada, las pacientes están más empoderadas en querer vivir una sexualidad satisfactoria ya no solamente por este concepto antiguo de cumplir, ¿ya? Ahora es por un tema de satisfacción personal. Para la Organización Mundial de la Salud, afortunadamente, frente a los conceptos clásicos de salud sexual, se han ido agregando en salud sexual en la mujer que implica la posibilidad de tener experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Y eso es súper importante y marcador, siempre debe haber sido, pero más hoy en día. Por lo tanto, está muy inmerso en la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando uno mira la respuesta sexual femenina clásica de Master y Johnson, que tenía tanto etapas en la mujer como en el hombre, ¿cierto? Kaplan agrega el deseo como algo fundamental en la respuesta sexual femenina, y después vienen todas estas respuestas más bien circulares. ¿Por qué es importante hablar del deseo? El deseo viene, se refiere a la palabra libido, que viene del latín, e implica una fuerza libidinal, son pues, pulsiones de carácter principalmente sexual, que en cierta manera nos conllevan a relacionarnos y buscar nuevos encuentros íntimos con otras personas. Se refiere al deseo, por lo tanto, a los pensamientos eróticos, fantasías, interés, motivación de iniciar o participar en una nueva relación sexual. Y unos hablan de deseo reactivo, o sea, cuando una situación de encuentro es satisfactoria, yo quiero tener otro. Por lo tanto, dentro de la respuesta sexual femenina es muy importante el deseo. Y el deseo es una de las cosas que más se altera en la posmenopausia. Vimos lo que era salud sexual, ahora vamos a ver qué es la disfunción. La disfunción sexual se refiere a un disturbio que sea clínicamente significativo para la paciente para responder o tener una experiencia sexual placentera. Y en ese contexto, las disfunciones sexuales son siempre temas de dos, son temas, por lo tanto, de pareja. El DSM-5 reconoce 4 trastornos sexuales fundamentales, pero ¿qué pide para que sea importante? Que sea cronificado, o sea, por lo menos lleve más de 6 meses, no un evento único, que cause un distrés importante y significativo para la paciente y que no tenga otras explicaciones. Y de ahí viene esta definición de libre de coerción, violencia y otras cosas, sino que tenga que ver con el acto en pareja consensuado. Y dentro de los que más se ven en la posmenopausia son los que tienen que ver con los trastornos del interés sexual o la excitación,
y los trastornos del dolor genitopélvico, el vaginismo, la dispareunia, principalmente secundaria al síndrome genitourinario. Y si vamos de lleno a las disfunciones sexuales de la posmenopausia, podemos decir que son altamente prevalentes, que tienen distintas esferas que se van afectando, que comienzan a ocurrir ya desde la transición menopáusica. Por lo tanto, van a coincidir con la declinación progresiva de la producción de estrógeno y que si uno las aborda son multidimensionales y van a combinar, por lo tanto, tanto problemas biológicos, psicológicos como interpersonales. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que abordarlo. Tienen determinantes y moduladores que son importantes, que uno tiene que considerar como eventos vitales, principalmente asociados a la reproducción. Los factores culturales y relacionales, estos los determinantes sociales, también marcan a la paciente. Por supuesto, la edad de la paciente, el estatus menopáusico, pero también no nos podemos olvidar de las comorbilidades que pueda tener la paciente, de si utiliza fármacos o no, de cambios metabólicos también asociados a ella. Pero lo que más marca la sexualidad de la posmenopausia es la historia sexual previa. Por lo tanto, uno tiene que indagar sobre eso y también darle expectativas realistas a la paciente sobre qué podemos esperar más adelante. Obviamente era esperable, las disfunciones sexuales aumentan con la edad y aumentan, por supuesto, mucho más después de la menopausia, pero también van asociadas a cambios tanto psicológicos como cambios urogenitales importantes y también cambios anatómicos. Y en lo anatómico, y aquí lo puse en una imagen grande, hay ciertas cosas que van pasando asociadas al hipoestrogenismo. Hay una pérdida de los pliegues de la mucosa vaginal, se adelgaza el epitelio, se pierde la función glandular. Eso significa que hay menor producción de mucosa con contenido glicógeno, por lo tanto se pierde la lubricación, se pierde la elasticidad, se acorta la vagina, por lo tanto hay cambios anatómicos importantes que la paciente va sufriendo. Y otros cambios muy directamente tienen que ver con lo hormonal también, algunos dependientes de estrógeno, como esto que se llama síndrome genitourinario, la falta de lubricación y el dolor secundario. Otros dependientes de andrógenos, como la motivación, sobre todo el deseo sexual, la reactividad al clítoris, ¿cierto? Y la congestión vascular. Por lo tanto, ahí vamos viendo cómo los andrógenos van ocupando un papel en lo que tiene que ver con la sexualidad, principalmente en la posmenopausia. Pero decíamos al comienzo que el deseo sexual es algo de lo que más se afecta. Entonces uno mira y dice, bueno, no es dependiente de estrógeno, no es dependiente de andrógeno. Entonces, ¿de qué cosas es dependiente el deseo? Y la verdad que es multifactorial. Tenemos factores que son biológicos, que nombramos, psicológicos, hay claramente y fuertemente influencias socioculturales, pero también las relaciones interpersonales, la competencia del partner, la comunicación, cómo nos llevamos con el otro, a toda edad, pero sobre todo ahora en la posmenopausia, son muy, muy importantes. Y para englobar lo que más o menos estaba conversando, cuando uno aborda las disfunciones sexuales, tiene que hacerlo en forma multidisciplinaria, tiene que indagar sobre distintos factores, como más o menos le mencioné aquí, los vamos a reordenar. Tenemos que ver qué pasa con la pareja, ojalá la pareja participe de esto, la calidad de competencia sexual de la pareja, cuáles son las motivaciones que esta paciente tiene y la importancia que le da como prioridad a la actividad sexual o no. La frecuencia de la actividad sexual es algo que tenemos que conversar con la paciente. No hay una frecuencia sexual que sea, comillas, normal y esperada. Puede ser que sea una vez a la semana, una vez al mes. La paciente, la pareja establece esa rutina. Lo importante es que sea satisfactoria. Está marcado por lo sociocultural, lo que permite cierta época y lugar, los cambios hormonales, como veíamos, las etapas de la vida, y también las enfermedades que no podemos olvidar y los fármacos que pueda estar utilizando. Mi objetivo es este, obtener en la paciente y en la pareja que tengan relaciones sexuales satisfactorias. Por lo tanto, si lo miro así, mi enfoque tiene que ser biopsicosocial. Tengo que evaluar los factores biológicos, los factores psicológicos, los socioculturales y las relaciones interpersonales. Y por supuesto, en cada uno podemos estar hablando congresos completos solo de este tema. Cuando mirábamos el DSM-5 y separaba las disfunciones sexuales, hablaba de aquellas que tenían que ver con los trastornos del deseo sexual o el deseo sexual hipoactivo.
Si uno ve maneras de enfrentar esto, tenemos distintas cosas que podemos hacer. Podemos intervenir con terapias de pareja, conectarse con el partner, podemos hacer intervenciones psicológicas y conductuales, podemos establecer en la paciente que el descanso es súper importante. Una paciente que está llena de responsabilidades, llena de actividades y sobre todo de cosas que cumplir y además duerme poco probable que tenga deseo sexual. Por lo tanto, también tenemos que cuidar eso. Hay distintos medicamentos como la flibanserina, que es un antidepresivo aprobado por la FDA, que se usa solo en Estados Unidos y que tiene algunos efectos secundarios. No la tenemos en Chile y entiendo que en México tampoco. También tenemos otros fármacos que no podemos olvidar y aquí empieza esto tan importante de la terapia hormonal. La terapia hormonal hoy en día, yo diría que es un crimen no ofrecerla a las pacientes por todos los beneficios en el mediano plazo y a largo plazo que tiene. Dentro de eso, por supuesto, yo quiero una paciente estrogenizada, puedo usar tibolona, pero también puedo usar testosterona. Y ahí empieza el tema de los andrógenos. Se ha tratado de establecer un síndrome de déficit de andrógeno en la mujer, ya desde el consenso Princeton en el 2001, después Pluchino, que tiene distintos síntomas. ¿Cuál es el tema cuando queremos hablar de eso? Que el diagnóstico es difícil, que no hay criterios bioquímicos que se correlacionen con la clínica de la paciente, pero que la sintomatología es la clave en un sinnúmero de síntomas asociados al déficit de andrógeno en mujeres. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿los andrógenos son solo una hormona masculina, que es como el concepto clásico habitual? Y la respuesta claramente es no. Las mujeres producen en su edad fértil más andrógenos que estrógenos diarios, una cosa que a uno le llama mucho la atención, pero su producción, que es de aproximadamente 300 microgramos, equivale solo a un 5% de la producción en los hombres. Y ahí se empiezan a producir las diferencias, obviamente, en los efectos. Siempre los efectos, los andrógenos mujeres, se han tratado de extrapolar del efecto de los andrógenos en los hombres en distintas esferas. Y en lo que se ha visto que tiene una correlación más efectiva tiene que ver con la mejora de la actividad sexual en distintos ámbitos. Dentro de ello, lo que tiene que ver con el deseo, pero no es el único. Para recordar, los andrógenos son de producción suprarrenal, ovárica y extragonadal. Tenemos 3 que son prohormonas y 2 que son los andrógenos propiamente tales, o andrógenos propiamente tales desde el punto de vista de hormonas, porque se unen a receptores androgénicos en forma directa, que son la testosterona y la dihidrotestosterona. Y recordar que la producción de ellos es inversamente proporcional a su potencia. Por lo tanto, si bien la dihidrotestosterona es el andrógeno que menos se produce en la mujer, es el andrógeno más potente. Cosas importantes a saber. El déficit de andrógenos, en cierta manera, es una condición más o menos natural en la posmenopausia, porque va bajando la producción de andrógenos más relacionados con la edad que con la menopausia. ¿Por qué? Porque desde los 35 años empieza a disminuir su producción suprarrenal. Pero si uno compara mujeres que están con útero intacto, mujeres que se le hizo una histerectomía y mujeres que se hizo histerectomía más salpingo-oophorectomía bilateral, claramente también en los ovarios hay una producción ovárica que cesa cuando uno, por ejemplo, hace una oophorectomía, y por eso es tan importante consensuar con la paciente en estas decisiones conjuntas informadas. Cuando uno hace una cirugía por patología benigna del útero, si se sacan los ovarios o no, cosa que antes se hacía casi de rutina y que hoy en día hay que conversarlo. Y hay que conversarlo, ¿por qué? Porque los ovarios mantienen producción de andrógenos hasta por más de 10 años de una menopausia fisiológica. Por lo tanto, no son inertes después de la menopausia y siguen produciendo andrógenos que básicamente tienen que ver con la sensación de bienestar general de las pacientes y con la esfera sexual. Uso de andrógenos en mujeres es una historia larga. Ya desde el año 50, el año 42, se utilizaba con distintos fines en mujeres y por distintas vías de administración. ¿Y en qué se sustentaba en antiguo la relación entre el uso de andrógeno y sexualidad? En darse cuenta que hay mayor riesgo de pérdida del deseo sexual en las pacientes con menopausias quirúrgicas, o sea que hacíamos una oferectomía versus las menopausias naturales, y en que si administrábamos andrógenos por distintas vías,
Antes se usó intramuscular asociado a estrógenos, por ejemplo, y en este estudio se usa vía transdérmica en todos los ítems que tienen que ver con el perfil de la función sexual femenina contra placebo tienen mejoría, que es estadísticamente significativa, y esto es súper importante en el deseo, en el grado de excitación, en lograr el orgasmo, en el placer, en menor temor a enfrentarse a nuevas relaciones sexuales, mayor receptividad del otro, y en la mejora de la autoimagen, que también es algo que se afecta a la posmenopausia, tienen efectos positivos. Distintos estudios han tratado de ver todo lo que hay escrito en la literatura con respecto a andrógenos y su uso en mujeres. Esto es del 2019, que es una revisión y un metaanálisis que ve distintas vías de administración en distintos ítems. ¿Y qué es lo que concluye? Que comparado contra placebo, el uso de testosterona va a mejorar todos los ítems de la función sexual. La vía que más se investigó fue la vía transdérmica, pero que es importante también que mencione este estudio, que las vías inyectables, la vía oral, que son los gránulos, y las formulaciones subdérmicas, estos peles de testosterona, estos chips que se han, del punto de vista del marketing, dado mucho como chip sexuales, rejuvenecimiento, producen concentraciones suprafisiológicas de andrógenos, en este caso testosterona en mujeres, y que no existen estudios a largo plazo y seguridad de sus efectos y que estos son inciertos. Paralelo a esto y un poquito antes, aparece un estudio que compara en chip de testosterona, en dosis de 50 y de 100 miligramos, cuáles son las dosis de testosterona en sangre a las 4 semanas de utilización. Y se ve que, independiente del índice de masa corporal, en todas las pacientes estudiadas provoca dosis suprafisiológicas. ¿Qué importancia tiene esto? Más allá de que pueda aumentar un poquito el vello, un poquito el acné, ¿cierto? Que puede ser leve a moderado, pueden provocar cambios irreversibles, tanto en el tono de la voz y además virilización de las pacientes con clítoromegalia. Por lo tanto, la vía subdérmica no se debe utilizar en mujeres. ¿Qué dice la IMS en su consenso global sobre el uso de andrógenos en mujeres? Dice que la testosterona, en dosis que se aproximen a las dosis fisiológicas premenopáusicas, tienen un efecto beneficioso en la función sexual en los desórdenes del deseo sexual hipoactivo. Nivel de evidencia 1, grado de recomendación A. Pero en esas condiciones, también dice que no hay suficiente evidencia para respaldar el uso de testosterona en las mujeres para otros fines, como trastorno cognitivo o deterioro con trastorno cognitivo, y que, del punto de opinión de expertos, en lugares donde no hay preparaciones para mujeres, uno podría estar autorizado para usar formulaciones masculinas pero en rango de dosis femenina. Esto es una décima parte de la dosis que se utiliza en hombres. Y la vía transdérmica ya ha ido progresivamente aprobándose en distintos países en una dosis al 1%. En nuestro país tenemos esta formulación, la usamos transdérmica y el efecto que uno ve en las pacientes es positivo. Ahora, ¿por cuánto tiempo lo uso? La verdad que cuando yo hice toda la evaluación, descarté otras causas y hay trastorno del deseo sexual hipoactivo. Usar testosterona transdérmica es efectivo para las pacientes. Las utilizamos por un tiempo 6 meses. Si hay buena respuesta, se puede seguir utilizando. Si no hay respuesta, por supuesto, tengo que reevaluar mi manejo. Hace muy poquito en Lisboa, en el último congreso de la IMS, de nuevo se vuelve a ver la evidencia y solamente está indicado y avalado a largo plazo y a mediano plazo el uso de testosterona cuando hay trastorno del deseo sexual hipoactivo y por la vía transdérmica y no por otras vías. Otras opciones de tratamiento que tenemos que tener cuando hay otros trastornos o disfunciones sexuales de la posmenopausia, ya sea del orgasmo o del dolor genitopélvico y la penetración, lo vamos a ir orientando de acuerdo a lo que encontremos con cada paciente. Por lo tanto, vamos a tener distintas estrategias que utilizar y por supuesto, esta consulta es una consulta que requiere mucho tiempo para estar con la paciente. Hay una manera de enfrentar las disfunciones sexuales de la posmenopausia, que es a través de una consejería individualizada, que es el PLICIT, que pido permiso para hablar del tema,
le doy la información que requiere la paciente con respecto a esto, le doy sugerencias específicas dependiendo de lo que esté afectado y después vamos a hacer un manejo de una terapia sexual. Ahora, cuando uso el PLICIT, que es del Instituto Iberoamericano de Sexología, en la consejería sexual es súper importante de entrada incluir a la pareja en el tratamiento. Es súper importante que para la paciente sea importante, pero ojalá que venga con el otro porque van a haber temas que tenemos que conversar de dos. Es súper importante fomentar la comunicación. Muchas veces basta con conversar el tema para abrir esto y que se vean temas que no se discutieron y que se puedan mejorar. La comunicación es súper importante. Fomentar el ocio de calidad, estos tiempos libres en que tenemos que hacer cosas en común, en que tenemos que preparar los ambientes para que se dé una esfera en que el imaginario erótico se desarrolle y pueda haber una sexualidad satisfactoria. Tratar los síntomas vulvovaginales, por supuesto. Si hay un síndrome genitourinario marcado, si la paciente tiene indicación de terapia hormonal sistémica, la tengo que utilizar. El ospemifeno también es una alternativa para el síndrome genitourinario. Usar lubricantes hidratantes, si eso disminuye el dolor en las relaciones sexuales, también por supuesto es una herramienta útil. El láser, principalmente en síndrome genitourinario, sobre todo en pacientes que tienen contraindicación absoluta a terapia hormonal o que no desean usarla por temas de mitos, temores o un poco el contexto, podemos usar láser también. Si el dolor es lo que más marca la disfunción sexual, es súper importante decir que podemos romper el círculo del dolor con kinesioterapia pélvica, dilatadores y terapias conductuales. No olvidar que la terapia es individualizada, que tenemos que respetar las preferencias de la paciente, porque lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida de ella, no la mía. Por lo tanto, va a depender de las preferencias que la paciente tenga y que tenemos que siempre ofrecer expectativas que sean realistas. Si uno tuviera que hacer reflexiones finales, es importante decir que la sexualidad en el climaterio es un tema relevante y es parte de la calidad de vida de las mujeres y por lo tanto es parte de los derechos básicos fundamentales, está dentro de los derechos humanos básicos de la mujer. Las disfunciones sexuales, cuando uno se pasa de la salud sexual a las disfunciones sexuales, son multifactoriales y multidimensionales. Por lo tanto, uno no puede quedarse enfrascado en que un medicamento X va a mejorar todo lo que pueda estarle provocando a la paciente y su historia previa si no hacemos una buena evaluación, si no indagamos en forma adecuada. Por lo tanto, el abordaje debe ser biopsicosocial. ¿Ya? No tenemos que estar solos en esto. Es probable que en nuestra especialidad somos los que veamos a la paciente en la primera consulta. Qué bueno que el motivo de consulta de entrada sea este y que no sea de salida, que cada vez la paciente esté más empoderada y le importe más hablar del tema. Y lo otro a considerar ahí es que muchas veces no preguntamos sobre esto. O sea, ¿cuántas veces en la consulta además le preguntamos de esto? Las pacientes muchas veces tienen temor y no consultan, que es importante que nosotros también nos abramos a la posibilidad de indagar sobre el tema. Siempre dar expectativas realistas a la paciente. El peor error sería ofrecerle cosas que probablemente no se van a poder dar. El tratamiento claramente es individualizado, tiene que adaptarse a las necesidades de la paciente y de la pareja, porque estamos viendo un todo. Los andrógenos son efectivos y está avalado por la evidencia en las disfunciones sexuales relacionadas con la disminución del deseo. Todos los otros efectos androgénicos, en masa muscular, en la parte ósea, en otros ámbitos que han sido ampliamente estudiados, en lo que tiene que ver con disfunciones sexuales en la menopausia, no está avalado y tampoco en la mujer en la posmenopausia. Puede usarse en otros ámbitos, a otras edades, con otros fines, pero no en las disfunciones sexuales para la posmenopausia. Y en ese contexto, tener cuidado con el uso de chip de testosterona por sus efectos, que no son claros a largo plazo, y por los efectos virilizantes que tienen. Este es un mensaje que a mí me parece súper potente. La sexualidad está presente en el ser humano desde que nace hasta que muere.
Y en el adulto es el resultado de lo que se ha cultivado durante toda la vida. Por eso es tan importante hablar de qué ha pasado con la historia sexual previa a las pacientes, con experiencias previas que puedan haber sido traumáticas y que muchas veces en este momento se abre eso y que yo tengo que darle el tiempo y tengo que derivar en esto multidisciplinario cada vez que sea necesario. Yo estoy feliz de haber hablado estos pocos minutos que me dieron de un tema que es apasionante, que puede dar para congresos completos, así que agradezco la oportunidad de hablarlo. Y uno de los mensajes más importantes que uno podría dejar es: hablemos de sexualidad, no lo tengamos como un tabú. La menopausia en plenitud es posible. Nosotros somos los mandatados a ver a nuestros pacientes, a indicarles la mejor terapia, las mejores estrategias para que tengan una mejor calidad de vida. Y de nuevo, muy agradecida de AMEC de estar presentando hoy en estas jornadas.